Bien, muchas gracias por estar en Primera Impresión. Son las 7 horas con 52 minutos y ya tenemos el contacto con José Luis Carvajal, el licenciado José Luis Carvajal, quien gentilmente ha aceptado la invitación acá en Primera Impresión. Él ha sido exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas. José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por ponerte en contacto con Televisión Universitaria. Muy buenos días, estimado Sandro, y gracias por la invitación. José Luis, tras varios tropiezos, varias críticas, algunas desavenencias, ha llevado adelante con gran éxito, según el informe de las autoridades, el Censo Nacional de Población y Vivienda este 23 de marzo. Yo quisiera, con toda la experiencia que tienes de haber llevado adelante el Censo 2002, nos puedas, hacer una evaluación, cómo tú has visto el censo de este año. Bueno, en primer lugar, una pequeña aclaración. El censo del 2001 fue llevado adelante en la gestión de Tuto Quiroga, el presidente Quiroga, y yo entré recién al INE en el 2002. A mí me tocó la función de diseminar toda la información, es decir, la etapa post-censal me tocó a mí administrar en mi gestión. El censo ya había sido realizado en septiembre del 2001 y yo ingresé un año después, exactamente en septiembre del 2002. Cuando ya estábamos empezando a diseminar los resultados del censo, que es una parte también muy importante del proceso censal y que es la que ahora vamos a ingresar. Una vez concluida la recolección de datos, que concluía el día de hoy en todos los otros lugares y áreas dispersas de nuestro país, por lo tanto ahora se va a empezar a la parte de post-censal. A ver, una primera impresión es, yo diría que hay tres temas que son relevantes. El primero es que queda ratificado, queda evidenciado con todo lo que ha sucedido de que del censo del 2022, el que estaba planificado inicialmente, era imposible realizarlo. No se había concluido la etapa de la actualización cartográfica, por lo tanto hubiese sido un gran error haber llevado adelante el 2022, a pesar de que muchas autoridades comentaron de que ese censo se podía haber hecho en noviembre del 2022. Eso queda totalmente clarificado para toda la población, ha quedado claro de que necesitábamos más tiempo para poder concluir toda esta etapa. Segundo, este es el censo con mayor tiempo de planificación. Empezó la planificación desde el año 2019, se paró y se truncó por el COVID en 2020, volvieron actividades en 2021 y ese es un año en que se debió haber avanzado. La pandemia claramente generó dificultades para el avance de lo que significaba este trabajo, pero bueno, llegaron al 2022 y el 2022 no estaba listo el proceso, por lo tanto tuvimos que seguir incrementando el tiempo. Este es uno de los censos históricamente que va a ser el último de su especie, es decir, va a ser el último de censo de hecho. ¿Qué significa esto? Que se va a paralizar por última vez al país en un día y se va a requerir de una gran cantidad de gente que coadyuve en la labor de recolección de datos. Se estima que más o menos entre 700.000 a 800.000 jóvenes y personas de diferentes edades han participado en el operativo de recolección censal. Es decir, la movilización de esta gran cantidad de gente requiere una logística bien compleja, pero uno de los temas que hay que valorar es que este es un proceso técnico, este es un proceso eminentemente técnico. José Luis, a pesar que tuvo sus... Dígame. Sí. Adelante. Te voy a pedir, por favor, vamos a hacer un pequeño corte, nos están pidiendo el corte, pero te ruego, por favor, mantenerte en contacto. Todavía el tema de la cartografía, que es muy importante, tenemos que hablar. Hacemos un pequeño corte y luego seguimos con el programa. Estamos para ti. Nos encontramos en Colombia, el 4 de junio de 1830.
El expresidente de Bolivia, José Antonio de Sucre, fue asesinado después de abandonar Bolivia, empujado por los brotes de violencia y las presiones en contra suyo. Comencemos. Sucre retornaba a Quito después de interceder fracasadamente, en calidad de presidente del Congreso colombiano, para mantener la unión de la Gran Colombia. Acompañado de algunos amigos, emprendía viaje de retorno a su hogar. A las 8 de la mañana ingresaron al bosque de Berruecos, Colombia. Después de caminar 5 kilómetros, se presentó una angostura. De en medio de la maleza, una voz espetó el nombre del mariscal de Ayacucho. Sucre, Sucre. El rostro del libertado rotó sobre su eje, atraído por el ruido. Se oyó un tiro de fusil y Sucre gritó: ¡ay, balazo! En ese momento, sonaron 3 tiros más de un lado y otro del camino, y el héroe de Ayacucho cayó vilmente asesinado. Desde la cabeza, el cuello y el torso emanaban sangre. José Antonio de Sucre había muerto. Ahora queda plantear la hipótesis. ¿Por qué Sucre dejó Bolivia para después caer asesinado en Colombia? Sucre fue objeto de 3 amotinamientos militares y la última lo compelió a renunciar. Lo cierto es que, apenas disipado el ambiente festivo de la creación de la República, comenzaron a emerger los problemas reales. Es decir, el erario público era deficitario, existía una clase política con ambiciones personales, Perú buscaba reincorporar a su territorio y la tradición colonial pesó más. Fin. Con esto nos vamos y nos despedimos en Así fueron asesinados y esta fue su historia. Hechos. Acá en Primera Impresión y estamos conversando con el exdirector del INE, José Luis, nuestro gran invitado de hoy, José Luis Carvajal. José Luis, muchas gracias por la espera. El tema de la cartografía es muy importante. Se ha notado que ha habido un déficit, un error, no se ha previsto bien el tema de la cartografía en nuestro país. A ver, esa fue una de las críticas más importantes que se hizo al censo del 2012. En esta oportunidad tenemos conocimiento por informes del INE que en esta oportunidad sí se ha logrado avanzar en el proceso de actualización cartográfica. Y es justamente esta es la principal razón por la cual se ha postergado la realización del censo. Cuando hubo la reunión de la Comisión Técnica en noviembre del 2022, que fue la última reunión entre las regiones, me refiero al Consejo Nacional de Autonomías, y del gobierno, en Trinidad, en noviembre del 2022. En esa reunión, el INE informó por primera vez que la actualización cartográfica para ese momento estaba en un 33%, 35%. Es decir, les faltaba todavía 65% del país. Por lo tanto, a ese momento era imposible claramente que se podía haber hecho un censo en noviembre con solamente un 35% de la cartografía. Por eso el INE pidió que se postergara. Se postergó hasta marzo del 2024 y el INE se comprometió a concluir las tareas de la actualización cartográfica hasta septiembre del año pasado. Tengo entendido que según reporte del INE se ha concluido en todas las áreas urbanas de un 100%. El departamento más retrasado por su amplitud y porque había empezado tarde el tema de la actualización cartográfica fue Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento tuvo algunas demoras y fue el departamento que tardó más en concluir su actualización cartográfica. Luego, después de la actualización cartográfica, se empezaron a reclutar los censadores para marzo de este no periodo. Pueden meter su... Y ese es otro proceso que también tuvo demora. ¿Perdón? Adelante, José Luis, te estamos escuchando.
Perfecto. Entonces, yo te diría que en esta oportunidad ese es uno de los temas que aparentemente ya fue resuelto por parte del INE. En cambio, recordemos todos que el censo del 2012 tuvo serios problemas en la actualización cartográfica. No se llegó a concluir. Se estima que llegó más o menos a la mitad. Y por eso que tuvieron que usar la cartografía del censo del 2001. Entonces, claramente hubieron problemas en el operativo censal porque faltaron boletas, no se habían actualizado los manzanos de manera adecuada. Los censadores fueron a un manzano que antes tenía 20 viviendas y cuando llegaron habían 2 edificios y por lo tanto habían más viviendas en el manzano. Entonces, obviamente las boletas no alcanzaron, fueron insuficientes y tuvieron que... algunos domicilios no pudieron ser censados. Entonces hubieron una serie de problemas en el censo del 2012. Hasta el momento no hemos oído también que ahora se ha presentado en algunas áreas dispersas ese tipo de inconvenientes. Sin embargo, diríamos que la mayoría de los temas se ha hecho una adecuada programación de la cantidad de censadores y la cantidad de boletas. Yo te diría que el éxito está fundamentalmente de este proceso en la respuesta de la población, en todo lugar, por lo que sea, gracias al trabajo que han desplegado los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que en algunos lugares del país se han presentado ciertos problemas, de que la gente no ha querido que ingresen los censadores de determinadas zonas del país, pero en el grueso del país se ha logrado ingresar, se ha logrado levantar la información, se ha logrado que los censadores realicen su trabajo. Entonces ahí yo les diría que el éxito lo han dado la gente con su tranquilidad, con su apoyo a este proceso que es tan importante, a este operativo estadístico. Y por otro lado también el reconocimiento a los censadores. Entonces hay que reconocer la labor de toda esta gente, quienes han podido y han tenido una labor muy importante el día sábado 23 de marzo. José Luis... del lado del INE, yo te... ¿Sí? Sí, José Luis, el presidente, tras la realización del censo, indicó de que en 6 meses, tal como lo había prometido, se va a aplicar la redistribución, por una parte de escaños y por otra parte la redistribución de la coparticipación. Bueno, nada nuevo, digamos, porque esto se hace habitualmente, es normal que se hace la contabilización y bueno, en términos de coparticipación tampoco hay mucha novedad, ¿no es cierto? Es decir que otros elementos que son importantes para elaborar políticas públicas se van a tomar en un año y muchas veces, bueno, hasta que pase un año ya se pierde todo el interés. ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, en la reunión en la que se terminó por definir que el censo se hacía en marzo del 2024, el gobierno comprometió su esfuerzo para que el INE emitiera en 6 meses, a partir de la fecha de realización del censo, los resultados oficiales de los datos de población. El resto de la información, como ha ratificado el ministro de Planificación el día de ayer, se van a entregar en diciembre de este año. Por lo tanto, tendríamos básicamente todos estos meses para procesar la información. La preocupación que surge del lado de alguna gente y de analistas y de personas que son entendidas en el tema es que el gobierno y el INE en particular ha tomado demasiado tiempo en la contratación de lo que son 2 servicios importantes para la captura y levantamiento y procesamiento de la información. Uno es la compra de los escáneres y por otro lado el software de reconocimiento de datos y caracteres. Estos 2 elementos recién se han firmado los contratos a fines del año pasado y a principios y en el mes de enero del 2024 y cuando uno ve los contratos, porque se han hecho públicos a raíz de la publicación de algunos parlamentarios que han estado investigando y haciendo solicitudes de información de estos datos, es que se requiere un tiempo entre 120 días y 180 días para que estos equipos se entreguen por un lado y 2, que se estén haciendo la implementación y las pruebas. Por lo tanto, esto podría poner en riesgo que se cumpla con el plazo. ¿Por qué? Porque estos equipos ya debieran haber sido adquiridos, ya deberían estar acá en el país desde enero de este año, para que se puedan hacer las pruebas justamente antes de levantar la información. Esto es importante que el INE tome conciencia y pueda acelerar los plazos de que
tanto los escáneres como este software estén ya disponibles para poder realizar todo lo que va a significar el proceso de procesamiento de la información. En consecuencia, es importante que el gobierno cumpla con estos plazos para poder dar certidumbre. Este es el momento de dar certidumbre a la población, porque ha habido muchos problemas con este tema. José Luis, ya para concluir y agradecerte el contacto de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por ponerte en contacto en Televisión Universitaria. ¿Es confiable este censo? ¿La gente puede estar tranquila? ¿No va a haber problemas? En otros países incluso ha habido, en el caso de Paraguay, si no me equivoco, Chile, ha habido una suspensión, anulación del censo. ¿Hay garantías de que este censo va a reflejar la fotografía, como dicen, de la situación del país? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un censo confiable? La gente, el público, los ciudadanos han respondido, pero ahora está en manos de los políticos. A ver, hay una sola forma por ahora de poder conocer, digamos, cuál ha sido la calidad de este censo. Para eso se hace una encuesta porcensal. Y esta encuesta porcensal debería encontrar un error muestral en el censo. Es cuánto es lo que, según los expertos en censo y en este tema, ahí tienes el CELADE, por ejemplo, que depende de la CEPAL en Chile, que es uno de los centros que hace seguimiento a los censos de población y apoya y tiene equipo técnico preparado para esto. Deberían hacerse una encuesta porcensal y esta encuesta porcensal va a determinar cuál ha sido el tamaño de la muestra que no se ha podido recoger en el censo. Si este tamaño de muestra es superior, según los estándares internacionales, al 5%, se debería revisar seriamente el censo. Si está en un rango entre 3 y 5, todavía se pueden hacer ciertas correcciones. Y si está en un rango de 0 a 3%, significa que el censo tiene su error, pero es bastante bajo y es aceptable, digamos, según los estándares internacionales. Para saber y darle certidumbre a la gente, para saber si es un censo que se hizo de manera adecuada, que llegamos al último de los rincones y levantamos la información en todo el territorio boliviano, necesitamos hacer esta encuesta porcensal, que es parte, digamos, del protocolo, es parte de las tareas que se inician ahora en esta fase porcensal, la que además de manera técnica nos va a dar la certidumbre y el dato concreto de cuál es el nivel del error muestral en el censo del 2024. Mientras tanto, emitir alguna opinión sobre la calidad del censo sería demasiado aventurado. Bien, muchísimas gracias, José Luis Carvajal, exdirector del Instituto Nacional de Estadística, experto en temas de censo. Seguramente más adelante lo vamos a convocar. José Luis, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a estar siempre en contacto contigo. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandro, y nuevamente un saludo a tu teleaudiencia. Hasta luego. He estado con José Luis Carvajal, experto en censos, exdirector del Instituto Nacional de Estadística.